conocer, conocer los procesos de planificación en general. Si conozco los procesos de planificación en general, los procesos de planificación en general abordan todos los sectores. Todo se organiza por sectores, la planificación. Los sectores, por instituciones, y por espacios, espacios geopolíticos. Por esas tres, por esos tres tipos se maneja la planificación en el país y en todos los países. O sea, primero consideran, se fue el Internet. Ya. Eh, los procesos de planificación está correctado eh, para que se planifiquen las cosas en el país. Todo se maneja en torno a estas tres lógicas. Uno por sectores, o sea, cada sector, hablando de sectores económicos, ¿no ven? Porque todo se planifica con relación a la economía. Una situación son los sectores. Otro por, otra lógica es por las instituciones, para saber cuáles son los puntos de entendimiento, como para poder saber lo que va a pasar, lo que puede hacer. Y por último, es por espacios geopolíticos, o sea, en este caso, departamentos, por municipios. Entonces, estos procesos de planificación tienen que ver con eso, con sectores, con instituciones geopolíticos. En el caso del turismo tenemos una complicación porque no se reconoce como sector en el país todavía, pero está ahí presente y sabe que es importante, pero no se lo reconoce como sector. Después está, o sea, como sector económico hablo, ¿no? Después, en términos institucionales, hay viceministerios, ministerios, ¿no? Cada uno aborda algún aspecto de vida del país. Por ejemplo, hay ministerios que tienen que ver con producción, ministerios que tienen que ver con la parte legal, ministerios que tienen que ver con la industria. Entonces, esa es la parte normativa. Y por último está la planificación de espacios geopolíticos, o sea, hay planificación por departamento, por municipio y por país. Entonces, cuando ustedes planifican el turismo o hacen planes o toman decisiones para el turismo, porque para tomar decisiones necesitas tener planes.
Nadie te hace caso si no tienes un plan. Tú no puedes ir a un municipio y decir, hagamos esto, o a un departamento o al mismo país decir, hagamos esto. Si esto no está escrito y bien desarrollado de manera explícita, no funciona ni te hacen caso. Es por eso que se hacen los planes. Normalmente, no puedo escribir porque está cortando el internet. Normalmente se organizan todo eso en planes, programas, proyectos. Esa es la lógica en la cual tiene que ingresar todo lo que hacemos. Denme un minuto para que se reactive mi pantalla. Está sin conexión, si se han dado cuenta, dice restableciendo. A pesar que está la pantalla interrumpida, ¿me escuchan bien? ¿No hay ningún problema? Sí, dicen, se escucha bien. Ya, gracias. Hubiera sido bonito que ya no estemos en virtualidad, porque para que los lleve, teníamos que ir, en esta materia normalmente se viaja a algún municipio para trabajar y verificar algunas cosas, pero ahorita no se puede hacer nada, entonces tienen que imaginarse, tienen que hacer volar su imaginación. Ahora sí, si va a haber tiempo más adelante, el siguiente semestre, se pueden sumar al grupo que está haciendo esa vez la práctica para tratar de verificar algunas cosas, no a ver si problema. Es una complicación esto de que se tenga que hacer imaginar algunas cosas. ¿Cómo les está yendo con la lectura de ese libro de Linkayaka? ¿No lo están leyendo? Ya Dice, la deberían verdad, haber yo no me terminado. compré el libro, o sea que no lo estoy leyendo. No leí. Debes comprarlo más ya, porque tienen que leer eh, para el siguiente parcial. Una parte de la nota va a ser esta, un mapa conceptual del libro. Entonces tienen que comprárselo y terminar de leerlo, porque ahorita les estoy subiendo 8 documentos más que tienen que leer. Entonces no se van a tener que estar como novela y eso, casa todo el tiempo leyendo. Todo el libro, dice. No puedo escribir ni pisar esta parada. Claro, ya les he dicho, oye esa voz de ultratumba. Se ve que está durmiendo. Tienen que leer pues todo el libro, pues les di hace, creo que hace un mes y más, un mes y medio. Ya debían tenerlo terminado de leer. Me falta un documento más, creo que, no sé si es eso. Allá está, ya se puede escribir. Entonces,
esas ideas que tengo que plantearlas, normalmente se las pone en planes, que son los planes son instrumentos que nos permiten tomar acciones, entonces se supone que ahí tienen que haber directrices y todo eso. Planes se organizan en programas. Está con hartos de tabla. Y estoy escribiendo y todavía no aparece. Entonces, contienen un conjunto de ideas de todas las directrices, todo lo que se tiene que hacer. Y estos planes, con todas sus directrices, se organizan en programas que tienen la misma lógica, solamente que a nivel programático, o sea, a nivel cuándo hacerlo. Y estos programas, a la vez, como se dice cuándo hacerlo, contienen las ideas específicas que ya son los proyectos. Entonces, esas tres cosas siempre hay. En estos planes, aquí están las directrices. No, primero está la visión de este lugar, o sea, cómo se lo ve. La visión, están directrices. Directrices significa, ¿no? Por dónde van a ir, por dónde se va a ir, qué se va a hacer. Ahí están las estrategias, o sea, las mejores formas de hacerlo. Están las políticas, cómo hacerlo. Políticas, cómo hacerlo. Están los objetivos, qué es lo que se quiere hacer. Entonces, así son los planes, ¿no? Los programas, es con relación a todo eso, es la organización, de las acciones, lo que se va a hacer, o sea, la organización, acciones, la programación, cuándo va a hacerse, después quiénes van a hacerlo, los responsables. Y su relación de unas acciones con otras, relación entre acciones. Entonces, todo eso es. Y en los proyectos ya son las ideas específicas. El dinero, que se necesita. Y la realización de cada idea. No se entiende. Realización de cada idea. Entonces, aquí esto. Eh, Se hacen los planes, se tiene que ver todo esto, o sea, cómo se ve a futuro. Puede ser
un sector, un grupo de instituciones o un espacio geopolítico. Cualquiera de esos tres puede ser cómo se va viendo. Directrices con relación a las direcciones que deberían seguirse para llegar a esta visión, a esta forma de ver. Las estrategias, cómo poder llevar a cabo todo lo que se está haciendo, las políticas que serían las determinaciones de por qué hacerse y los objetivos. Los planes se subdividen en programas y es la organización de todas estas acciones que son las directrices, estrategias, todo eso ya se organizan como acciones. Y quiénes los van a hacer, las relaciones entre unas y otras y todo eso. Y cada una de estas acciones, ya cuando se trabaja por separado, significa que es un proyecto. Por eso dice, hay ideas específicas que sería cada acción, su realización de esta idea, el dinero que se requiere y todo eso. Entonces, los proyectos no se pueden hacer si no existen los programas. Y los programas no se los pueden hacer si no existen los planes. Entonces, lo que ustedes están haciendo justamente es un plan. No van a hacer proyectos específicos ni nada, solamente van a hacer plan. Solamente van a hacer un plan. Pero ahorita lo que les estoy mostrando es a nivel general, ¿ya? Pero para el turismo tiene una cierta relación. Voy a hacer un poquito ahorita un ejemplo para que se den cuenta eh, y puedan entender mejor lo que están haciendo, ¿ya? Solamente que está tardando harto esta máquina, este internet y no puedo cambiar de hoja. No, ya la he cambiado de hoja, solamente que no puedo hacer que vean esa hoja. Ya. Entonces, para el turismo también hay planes turismo. Para el turismo también hay planes, también hay programas y también hay proyectos. Entonces, también podemos hacer estas tres cosas. Eh, en un plan, tendríamos que poner cómo lo vemos al municipio, voy a poner, al espacio de trabajo. ¿Cómo lo vemos al espacio de trabajo? No me deja. No voy a hacer. ¿Cómo vemos al espacio de trabajo? ¿Qué tiene el espacio? ¿Cómo se puede utilizar los recursos? ¿Qué es lo mejor que se puede hacer? ¿Y cuándo hacerlo? Entonces, esto sería con relación a los planes, ¿ya? Con relación a los planes tendríamos que ver cómo vemos este espacio. En este caso, por ejemplo, ustedes están trabajando con un municipio. ¿Cómo ven este municipio? Lo segundo, ¿qué tiene este espacio? O sea, el municipio, ¿qué tiene? ¿Qué recursos? ¿Qué atractivos? ¿Qué servicios? Lo que han hecho. Tercero, tiene que decirse cómo se puede utilizar estos recursos.
o sea, haciendo circuitos, haciendo rutas, haciendo parques, haciendo, o sea, todo lo que se tendría que hacer. Cuarto es qué es lo mejor que se puede hacer, porque tuviesen que haber varias alternativas, entonces tuviesen que definir qué es lo que va a hacer, se va a hacer. Y quinto es cómo, cuándo hacerlo, porque como van a haber muchas cosas, tiene que definirse cuándo se va a hacer qué cosa. Entonces es como la casa, digamos, como si tuvieses tu casa o, o tú tienes que decidir sobre tu casa y, y tú dices, ¿cómo va a ser la casa? Entonces tú dices, necesitamos 2 habitaciones, necesitamos un patio adelante, otro patio atrás, necesitamos un espacio para que entre un coche, necesitamos un balcón o necesitamos una terraza. Entonces, ese es cuando se hacen los planes, tiene más o menos ese equivalente. ¿Ya? Y después ya se empiezan a hacer los programas. Una vez que se tiene todo eso, en los programas en el turismo se organizan por rubros o grupos de interés afín. O sea, grupos de interés afín. Definición de beneficios. Definición de beneficios, pactos, irresponsables, una secuencia de realización. Entonces, una vez que se tienen los planes, ya puedo ingresar a hacer los programas. Y los programas, en el caso de la planificación del turismo, significaría como que organizar las ideas por rubros, porque aquí en esta primera parte van a haber varias ideas. Entonces, se debe organizar por rubros o grupos de interés, luego definir los beneficios que estas ideas generarían, después ver los impactos que van a producir y quiénes serían los responsables de hacer. Y por último, no, este está mal. Este es 4. Y por último, sería la secuencia de realización de cuándo hacer cada cosa, ¿no? Y por último, están los proyectos que ya son la realización material de cada idea, es la inversión, considera la inversión, considera las especificaciones de cada idea, las responsabilidades, el uso y aprovechamiento. Y manutención y sustentabilidad. Entonces, una vez que se tiene eso, ya se empiezan a hacer
los proyectos. Los proyectos serían la realización material de cada una de esas ideas, considerando su inversión, las especificaciones, o sea, cuáles de todas las características detalladas, los responsables de quienes, las responsabilidades de quienes harían qué cosa, cómo se debería utilizar y aprovechar esto y cómo debería mantenerse y que no se destroce ni se pierda con el tiempo. Entonces, esas serían las lógicas para trabajar esto. Ahora vamos a hacer dos ejemplos para que se den cuenta. A ver, ya. Ya terminó esto. Vamos a hacer dos ejemplos, ¿ya? El de la casa, primero pues estaba diciendo, cuando se hace un plan, es como definir la casa, como que cuántas habitaciones debería tener, qué tipos de espacios, cómo deberían ser estos espacios y ese tipo de cosas. Entonces, si ustedes definen cómo va a ser una casa, es como si estuviesen soñando ustedes con su casa, tener una casa que sea de ustedes, o que sea la casa que tengan ustedes, que tuviesen que definir. Entonces, ustedes definen todo eso. Una vez que han definido toda la casa, empiezan a organizar los planos, es decir, dónde debería estar la sala, cómo debería conectarse con el, digamos, con un comedor, el comedor cómo debería conectarse con un patio trasero, ese patio trasero, por qué debería tener una ventana, y a cosas más detalladas, pero con base a lo que primero que han definido, que era cómo iba a ser la casa. Una vez que tienen organizadas aquí, digamos, ya las ventanas, la altura de la casa, si las gradas van a comunicar qué espacio con qué espacio, eso significaría que es la programación. Y además de decir cómo se va a hacer, primero necesitamos tener las habitaciones, es decir, después de las habitaciones construyamos la cocina. Después de construir la cocina, construyamos la sala. Entonces estás también organizando cómo se va a realizar todo lo que habías pensado en la parte del plan. Y una vez que ya tienes toda esta programación, pasas a los proyectos, que significaría las cosas específicas. De decir, ya que tenemos la habitación, necesitamos una cama, una mesa de noche y una mesa de trabajo. ¿Cuánto va a costar la cama? Porque va a ser de madera, va a costar este precio. La mesa de noche va a ser, necesito que sean dos, con estas características va a costar esto. Una mesa de trabajo necesito que tenerla al lado de la habitación. Entonces, ahí estás haciendo los proyectos. Entonces, esa es la lógica de la planificación. Tomo grandes decisiones para hacer cosas específicas que sean los proyectos. Pero si no, imagínense, si no pienso de esta manera, y primero compro los muebles, luego organizo, es todo una mezcla y no funcionan bien a veces las cosas, ¿no? ¿O qué pasa si alguien se encarga de comprar los muebles de una habitación y otro de otra habitación, digamos, y resulta que unos compran los muebles de madera y otros compran los muebles de fierro? Unos los compran de color café y otros los compran de color blanco. Entonces tú puedes ser que te quedes descontenta o descontento porque digas, yo no la pensaba así. Yo quería que todo sea igual o yo quería que sea... O sea, todas sus ideas, si se maneja de manera desordenada, no funcionan muy bien. Pero si empiezas a trabajar con grandes cosas hasta terminar en las pequeñas, todo va a funcionar mucho mejor. Entonces, como la casa que les estoy diciendo, así debería funcionar la cosa. Entonces, ustedes lo que están haciendo y lo que estamos haciendo ahora solamente es esto, ¿ya? No nos estamos metiendo a nada de esto todavía. Por ejemplo, vamos a hacer un poquito de esto, les diré. Un poquito, pero casi no mucho. Porque hay otra materia que trabaja esto, otra materia que trabaja esto, entonces no me voy a meter con otras materias. Además de que no va a alcanzar el tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer es solamente esto, ¿ya? No nos vamos a meter a estos detalles. Ahora, haciendo el ejemplo en el caso del turismo, cuando yo hago un plan para un municipio, es lo que han hecho ustedes, ven que tiene todo eso y empiezas a definir. Y puedes decir lo mismo que la casa, es decir, eh, con esto se puede organizar un circuito turístico y organizas pues el circuito turístico, que significaría el equivalente a la casa. Y ese circuito turístico
tú lo vas a explicar cómo va a ser y me imagino que van a salir un montón de cosas de lo que vas a necesitar para que funcione ese circuito. En la parte de la programación, tú haces listas de todas esas cosas que necesitas para que funcione tu circuito. Y no solamente haces las listas, sino organizas como que con prioridades, como dice aquí, secuencia. Organizas qué debería ser ese primero, qué segundo, qué tercero y qué cuarto. Cosa de que todas esas listas que has hecho acá se conviertan en proyectos específicos. Entonces, por ejemplo, si aquí dices, voy a hacer un circuito turístico y necesito que este camino se mejore, que se haga un mirador acá, aquí necesitamos un puesto de servicio, aquí necesitamos un control de ingreso, todas esas cosas que tú estás viendo acá. Aquí en listas, todito eso. O sea, aquí haces el circuito, dices por dónde va a pasar, qué atractivo va a tocar, en qué lugar se va a hacer la recepción de los visitantes, todo ese tipo de cosas. Aquí, una vez que has hecho todo eso, aquí dices que se necesita, vi que para este atractivo se necesita un mirador, para este otro atractivo necesitamos mejorar el camino, para este otro atractivo necesitamos hacer digamos, un centro de atención al turista. Entonces aquí vas haciendo todas esas listas. Y lo siguiente va a ser que las personas que trabajen sobre tu plan agarren tus programas y vean toda la lista que has hecho y de cada lista hagan un proyecto. Si lo has dicho en tu lista, un mirador para el atractivo X, aquí tiene que haber un proyecto que diga mirador para el atractivo X y hay que hablarle todo. Cuánto va a medir, qué altura va a tener, de qué material va a ser, con orientación a qué lugar, cuánto va a costar la madera, cuánto va a costar todo. Entonces así es la cosa y cómo funcionan los proyectos, los programas y los planes. Es importante entonces trabajar desde esta lógica como para poder darse cuenta cómo va a funcionar la cosa. Pero si tú no pones buenas ideas y ideas claras acá, imagínate, se van a ir perdiendo acá. Es por eso que es importante la planificación, para que no pasen cosas que no se había pensado que iban a pasar. Quiero ver si alguien tiene alguna pregunta hasta acá. ¿No? Ya, imagino que todo está claro. Entonces, esta lógica del turismo es la misma lógica que se trabaja en la planificación en general. Pero como el turismo no es reconocido como un sector económico ni nada de estas cosas, entonces a veces no le toman interés. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Relacionarlo con estas planificaciones en general. O sea, relacionar todo esto con esto, que es casi lo mismo, miren, planes, programas, proyectos, casi las mismas características de cada uno, solamente que trabajando con turismo. Entonces, lo que tenemos que hacer, y ahora lo que tienen que hacer es justamente a esto, ¿ya? Entonces, lo que van a hacer es conocer cómo se hace esta planificación en general, teniendo esta base. ¿Y cómo se hace esta planificación teniendo esta base? ¿Listo? Para eso voy a pasarles, les he dicho, les he subido 8 documentos al Drive. Y lo que tienen que hacer en equipo, no es personal, esto es en equipo también, hacer un mapa conceptual de cómo sería la planificación del turismo para que ustedes la apliquen, ¿ya? Entonces voy a ir al Drive para mostrarles, no, primero voy a decirles esto. En el país hay un sistema de planificación que se llama SPIE. SPIE significa Sistema de Planificación Integral del Estado. Este SPIE está respaldado por una ley. Es la ley número 777. Es la ley 777. Entonces, esta ley es la que dice cómo tiene que planificarse todo el país. Antes de esta ley es del año, digo, el SPIE es del año 2016. ¿Ya? Antes del 2016 había el CISPLAN.
Se llamaba CISPLAN antes. Este CISPLAN era la forma que decía cómo se tiene que planificar en el país todo. Claro que tampoco no había del turismo en ese CISPLAN, porque el turismo, les digo, no está reconocido como un sector económico en el país, a pesar que es un sector económico y todos los países ya lo han reconocido, pero en algunos países como el nuestro todavía no lo han reconocido. En el momento en que se reconozca como un sector económico al país, van a ver que va a ser todo mucho mejor, incluso para todos los profesionales en turismo. La idea es de que, pero hasta entonces no podemos mantenernos enojados. Tenemos que ver la manera de relacionar nuestros planes con el SPIE. Entonces este SPIE, digo el CISPLAN, tenía todos sus instrumentos, digo sus métodos, sus procesos para trabajar, sus reglamentos, todo. El problema es que este SPIE que han hecho, que se ha hecho en el país desde el 2016, nos dice cómo debería hacerse, pero no nos muestra todavía sus métodos. Miren, desde 2016 ya son 4 años y que lo han dejado así. Y el problema es que nos han quedado colgados, porque antes con este teníamos por lo menos cómo hacer cada cosa. Te decían los métodos, las herramientas, los instrumentos, todo. En cambio, lo que se ha hecho actualmente es se ha borrado a se ha borrado y se ha dicho, este es el que vale, pero está incompleto, no tiene sus reglamentos. Y ahorita voy a mostrarles algo, pero es que no tenemos que hacerlo, pues no hay otra opción de basarse en lo que se tiene, ¿ya? Entonces el SPIE tiene varios guías, tiene guías, no se entiende nada, tiene varias guías que se pueden seguir, pero son bien generales, ¿ya? También hay ejemplos que ya podemos encontrarlos. No están muy bien, pero hay ejemplos. Y segundo es, digo, lo tercero es complementar. Nosotros podemos complementar con otros ejemplos, con otros métodos para ayudarnos a hacer todo esto. Entonces, lo que voy a mostrarles ahora, y se los subido al Drive, justamente son estas guías, algunos ejemplos y algunos otros instrumentos para complementar el entendimiento de esto. ¿Qué es lo que necesitamos conocer? ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes con todo esto? Una estrategia. Estrategia para planificar el turismo. Entonces ustedes tienen que hacer un mapa conceptual en el cual me demuestren o me muestren, que es otra cosa, cómo están entendiendo esto para saber cuál es el camino a seguir, porque si se acuerdan, ahorita voy a pasar. Aquí te decía, ¿cómo vemos este espacio? ¿Cómo estamos viendo este espacio que vamos a trabajar? Esta visión, estas directrices, entonces, esto es lo que tienen que hacer ustedes con estos documentos, ¿ya? Ahora voy a ir al Drive para mostrarles todo lo que he subido, ¿ya? Primero, aquí miren, les he subido la ley. Aquí está la ley 777. Esta ley tenemos que tomarla en cuenta, ¿ya? Porque es la ley que nos está diciendo cómo planificar y no podemos dejarla de lado. Tiene que ser la que se tome en cuenta. Entonces, esta ley solamente les he subido para que la revisen, la corroboren y puedan entender mejor, ¿ya? Es un poco, leer estas leyes es un poco complicado a veces, pero quizás les va a servir para que la lean, la revisen y entiendan mejor. Entonces, solamente se les he subido la ley para eso, ¿ya? Ahora, de esta ley se desprenden estos que están en colorcitos, estos documentos que estén en colorcitos, que son los lineamientos. Por ejemplo, antes en el país habían los PDMs, que eran los planes de desarrollo municipal. Ahora ya no hay PDMs,
Ahora son PTDIs, estos. Entonces, este documento dice cómo hacer un PTDI. Lo que antes se llamaba PDM, Plan de Desarrollo Municipal, ahora se llama Plan Territorial de Desarrollo Integral. Por eso significa PTDI, Plan Territorial de Desarrollo Integral. Entonces aquí te dice, en esta guía, que son lineamientos metodológicos, te dice que debería tener un plan, un PTDI, te dicen las características de un PTDI y ese tipo de cosas, ¿ya? Pero eso es para, como les digo, para todo junto. O sea, aquí está mostrándote, ¿dónde está? Te está mostrando cómo hacer estas planificaciones, pero desde el punto de vista geopolítico, porque es municipio, ¿ya? Entonces, es para eso. Entonces, ustedes lo pueden revisar con calma son varias páginas y tomarlo en cuenta. Ahora, hay este otro que se llama SDI. Esos documentos le van a dar una vista rápida nomás. No quiero que se metan a leer a detalle, nada, porque se van a complicar y confundir, ¿ya? O sea, no, solamente los he puesto para que lo conozcan, revisen, pero no para que le den una lectura como al libro que están leyendo y van a terminar pronto. Esperemos que cargue. Ahí está. Entonces, este dice, es PSDI, significa Plan Sectorial de Desarrollo Integral. Entonces, es la misma lógica más o menos que la anterior, pero esta vez para esto, para sectores, ya por sectores. Y si hubiese turismo, tendríamos que trabajar un sector, algo que hable del sector turismo, ¿ya? Y hay de instituciones también, en realidad son 5. Miren, ¿dónde está el otro? El PI, de acá, el verdecito. Ah, no. Miren, esta PI significa Plan Estratégico e Institucional. Entonces, lo mismo es para ver cómo deberían hacerse en las instituciones. Entonces, son 5, ¿ya? Hay este otro, este guindo, que es este. Son los planes de gestión territorial comunitaria, el PGTC, ¿ya? Entonces, esto es para trabajar territorios de manera mancomunal entre varias comunidades a la vez. Entonces, es otro instrumento. Son 5 en realidad. Ya los que de la ley 777 desprenden son 5. Entonces, eso es netamente para la planificación en general. Y además les estoy subiendo que es el Plan de Desarrollo Económico y Social del país, ¿ya? Es el país, cómo se está viendo el país hasta el 2020, qué es lo que tiene que hacerse. Entonces es importante considerar este plan porque este sería el plan para todo junto, todos los departamentos y todos los sectores, todas las instituciones juntas, ¿no? Entonces tienen que revisarlo bien para saber qué es lo que va. Normalmente este plan, el país se está organizando por pilares y lo que tiene que verse es qué pilares nos corresponden al turismo. Entonces tienen esos 5 instrumentos. Miren, tienen la ley 1, el plan de